Darte, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder adorarte, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Él es el Señor. ¿Cuántos pueden decir, Él es el Señor? Él es el Señor. Jesús es nuestro Señor y a Él le debemos toda la gloria, porque Él ha dicho, una vez más os visitaré. Una vez más os visitaré para ver cómo van sus cosas, cómo va su corazón, cómo va tu hogar, cómo van tus hijos. Porque Dios quiere visitarte tu hogar, quiere visitar tu vida, transformar tu pensamiento y hacerlo renovado, fortalecido y cambiar tu corazón. Permítele al Señor el día de hoy que visite tu hogar. Permítele al Señor que traiga esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, del verso 14 en adelante. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Yo no voy a molestarles, permítanme visitarlos. Le dice allí, no les voy a traer ninguna carga, no les voy a pedir nada, permítame visitarlos. Para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, yo no quiero nada de ti, no quiero nada de ustedes, oh Corintios, le dice el apóstol Pablo. No busco de lo vuestro, sino los busco a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres deben atesorar para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice el apóstol Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, entre comillas, os prendí a ustedes con engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno? Dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando yo llegue, dice el apóstol Pablo, no os halle como quiero. Vuelvo a repetir este último versículo. Pues temo que cuando yo llegue, no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. Amado Dios, ponemos estas peticiones en las manos tuyas. Cada corazón está delante de ti. Te rogamos, Señor, que nos permitas inquirir en tu presencia, poder escuchar tu voz a través de tu palabra, hablar a nuestros corazones. Repréndenos, exhórtanos, moldéanos, cámbianos, púlenos. Haznos brillar para ti, permítenos servirte con gratitud, con agradecimiento. Muéstranos, Señor, cuán necesario es que nosotros te busquemos con integridad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabemos, mis amados hermanos, que el Señor habló a través del apóstol Pablo por segunda vez en una carta a la iglesia de Corinto. Cuando el apóstol Pablo envía la primera carta a Corinto fue para exhortarlos, para llamarles la atención, para hacerlos recapacitar que no estaban actuando como correspondía a verdaderos creyentes, que ellos se habían alejado de la verdad del Señor y que fácilmente habían sido engañados también, como muchas veces el enemigo trata de engañar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, poniéndoles temores, miedos, como leíamos en el Salmo que acabamos de leer, en el Salmo 54, cuando dice el salmista: el enemigo está mirando, vigilando mis pasos, ¿cuándo caeré? ¿Cuándo tropezaré? Y ellos están esperando, mis enemigos, que yo peque contra ti, pero yo he puesto, dice el salmista, a Dios por mi escudo. En Él he puesto toda mi confianza. Entonces, ¿cómo voy a temer a los hombres? Cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios, ya no está hablándole a un pueblo, a unos corintios espirituales, porque habían comenzado en el espíritu, pero estaban terminando en la carne. ¿Tú cómo has comenzado en el Señor? ¿Te acuerdas de los primeros días, cómo tú buscabas al Señor y anhelabas estar en la presencia del Señor y anhelabas escudriñar su palabra y escuchar la voz de Dios para que te edificara? Ahora ya no, muchos ya no desean escuchar la voz de Dios. Muchos lo único que quieren es oír corito pentecostal, quieren oír poder, derramamiento, milagros, prodigios, porque ya se cansaron de la palabra. Se cansaron de ser edificados, ya les aburre escuchar la palabra, ya no quieren ir siquiera a escuchar o agarrar un libro para entretejerlo de repente lo que no habían aprendido antes y ahora quieran aprenderlo. Ya no hay hambre y sed de Dios por lo espiritual, sino por lo carnal, por las cosas que ven, por las cosas que se reciben, por los aplausos que te dan, por los reconocimientos, por las obras. Mucha gente está perdiendo el rumbo. En lugar de buscar la fe, se están yendo por las obras. Hay muchos que están queriendo comprar su salvación, habiendo recibido la salvación gratuitamente, ahora la quieren comprar con obras. La quieren comprar con halagos hacia las personas que de repente los lideran, o los quieren comprar con favores, con trabajos. Amado hermano, tú no puedes comprar tu salvación con obras, porque ya fue comprada por Cristo para ti y es gratuita. El evangelio se lleva en el corazón, se recibe por fe y para la gloria de Dios. Somos salvos por gracia, dice la palabra. Y en el libro de Corintios hay mucha exhortación del apóstol Pablo para con esta iglesia, porque esta iglesia ya no estaba andando en el espíritu. Era una iglesia que había sido espiritual, había sido ferviente, había sido bondadosa, había sido llena de fe, había sido llena de la gracia, había sido llena de los dones del Espíritu Santo, pero ahora están terminando en la carne. Están buscando las cosas, justificándolas por las obras de la ley, ya no por la obra del Espíritu Santo. Ya no están buscando el juzgar sabiamente, sino juzgar humanamente. Con sus conocimientos se hicieron tan doctos, tan expertos, tan espirituales, súper espirituales, que nadie los puede tocar porque son sumamente santos y ya nadie les puede llamar la atención. Por eso el apóstol Pablo dice: yo en lo que estoy escuchando de ustedes es algo que me está entristeciendo. Y yo así no los formé. Así yo no los instruí, así yo no los dejé, yo los dejé llenos del Espíritu Santo, los dejé buscando en oración, los dejé unidos con Cristo y luego unidos con los hermanos, unidos por los necesitados, unidos por los que estaban perdidos. Perdieron el horizonte, perdieron la visión, perdieron la brújula de su caminar, perdieron el Espíritu Santo, contristaron al Espíritu y se llenaron de vanidad los corazones y su carne se ha complacido de los placeres de este mundo. Cuando el Señor comienza a hablar a través del apóstol Pablo acerca de los corintios, les habla a los cristianos que habían lidiado y estaban lidiando con problemas espirituales.
Si antes tenían problemas en el mundo, ahora tenían problemas por ser cristianos, pero no cristianos buenos, sino por ser cristianos jactanciosos, soberbios, llenos de maldad en su corazón, porque ya la sabiduría, eran ellos mucho más grandes que la sabiduría. Y esta ciertamente es una palabra que ustedes comienzan a leer todo la primera carta del libro de Corintios. El Señor les exhorta a través del apóstol Pablo diciendo: Cristo es poder y sabiduría de Dios. No son los hombres, no son ustedes. No miren a los hombres, miren a Cristo. A veces nosotros nos gozamos de poder enseñar de esta manera, pero cuando apenas nosotros nos vamos, los hermanos se distraen y miran los hombres, y miran las obras de los hombres, miran los triunfos de los hombres, y anhelan tener los triunfos de los hombres, dejando de lado su vida espiritual. Cuando vemos allí el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 1 del verso 10 en adelante, les exhorta diciendo: ¿qué pasó con ustedes? Que han comenzado entre ustedes las divisiones. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ya no hablaban un mismo sentir, ya no había una misma meta. Ahora habían diferentes objetivos. Cada uno pensaba que lo que él hacía era correcto. Y entonces el apóstol Pablo dice: hermanos, por favor, atiendan, le dice. Ya no piensen diferente, piensen una sola cosa. El objetivo aquí es ganar las almas para Cristo. No que ustedes se ensoberbezcan y aplasten a los nuevos y abusen de los nuevos y traigan contiendas y divisiones entre ustedes. Oigo que ustedes están divididos. Oigo que entre ustedes hay división, pelea, mezquindad, egoísmo, maldad, porque la división no tiene raíz en la unidad, sino en la separación de ideas. La división es que dice: yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y es lo que comienza a decir aquí. El apóstol Pablo dice: yo, hermanos, yo los ruego en el nombre del Señor Jesús. Les habla con ese tono. En el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Ya no son dirigidos por el Espíritu Santo. Ya ahora no dicen: vamos a orar para poner los diáconos. Ahora no dicen: vamos a orar para poner a los nuevos obreros. Ahora no dicen: vamos a orar para poner nuevos pastores en diferentes zonas. Vamos a orar para que Dios envíe a los misioneros. Ya no lo dicen. Dicen: no, este me gusta, este es mi amigo, este me parece bien, este me da bastante ofrenda, este lo voy a enviar. Carnales. Es lo que les está diciendo. Ustedes son unos carnales, hacen lo que les viene en gana. Por lo que ustedes miran, están como también en un momento estuvo Samuel cuando vio a Eliab alto, fuerte. Oh, este es el futuro rey, voy a ungirlo. Dice que se apresuró a sacar el cuerno para ungirlo. Y el Señor dijo: alto allí. Tú no tienes por qué ungirlo, yo no te he dado permiso a ti. Porque si tú estás en la casa de Isaí, es para ungir al que yo te indique. No al que a ti te guste, no al que a ti te agrade, no al que a ti te parezca hermoso, bello, alto, fuerte. No, tú no estás para hacer lo que a ti te viene en gana. Yo soy el que unjo, yo soy el que escojo, yo soy el que levanto, yo soy el que llamo, dice el Señor. Tú no eres quien para estar quitando o poniendo. Tú tienes que buscar la dirección del Señor. Es lo que le está hablando en otras palabras fuertemente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Oigo que entre ustedes hay divisiones y oigo que cada uno hace lo que bien le viene en gana. Ya no buscan el Espíritu Santo, no buscan las decisiones en Cristo, ya no buscar la voluntad del Señor. Ahora buscan lo que bien les parece. Abre la Biblia, dice aquí que sí, Dios está de acuerdo. No, hermano, eso es carnalidad. Eso es soberbia espiritual. Eso no es buscar el Espíritu de Dios. Nuestros pastores nos contaban que tenían que ayunar 2 meses, 3 meses para poder levantar un pastor y poderlo enviar a una provincia. Y Dios lo bendecía y lo iban, lo instalaban, lo respaldaban y luego la obra corría por sí sola. Porque Dios levanta obreros. Y hay de aquel que quiere tirar abajo un ministerio del cual Dios ha levantado. Por eso dice: cuidado, porque aquí la obra es de Dios.
no es de hombres, porque si actuamos como hombres, vamos a perder la gracia de ser dirigidos espiritualmente. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, por favor, hablen una misma cosa. Prediquen un mismo sentir, prediquen a Cristo, no prediquen su sabiduría, no prediquen su elocuencia, no prediquen su fama, porque muchos predican su fama. Muchos dicen, oh, yo he logrado tal cosa, hemos levantado tal cosa, hemos hecho tal cosa, y se están predicando ellos mismos y no están predicando a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, hablen una sola cosa, hablen de Cristo, prediquen de Cristo, exalten a Cristo. Hay muchos que le dan tanta gloria a las obras del diablo y le dan tanta apertura y tanta atención a aquellos que hablan de las obras del diablo que de las cosas que hablan de las personas que hablan de las cosas de Dios. Porque no quieren escuchar la reprensión del Espíritu de Dios. Más bien quieren dar jactancia a su poder de haber libertado de repente un endemoniado, de haber traído a una vida de repente y que ha donado algo grande para la obra y están dando más fama, más talentos, más dones humanos a los hombres por hombres, pero no por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no perdamos la visión. La exhortación del apóstol Pablo a través de esta carta dice, hermanos, piensen y hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Comienza diciendo esta palabra, divisiones. Las divisiones no solamente son físicas, en que tú para allá, yo para acá, sino desde aquí del corazón. Cuando yo pienso mal de mi hermano, cuando yo juzgo a mi hermano, ya estoy creando una barrera de división. No puedo saludarle, no puedo contestarle porque ya hay cierto rechazo. No te contestan, no te hablan, no te miran, no te saludan. Y desde allí ya comienza, desde muy pequeñito comienza la división, porque las divisiones dentro de las casas, dentro de los hogares, comienzan por los pensamientos, por los gestos, por las miradas, por la indiferencia. Lo mismo pasará también en una iglesia. El apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros somos iglesia, nosotros somos la congregación del justo, somos la congregación del santo de Israel, somos la congregación de los escogidos, de los reyes y sacerdotes, los ministros de Cristo. ¿Cómo vamos a pensar cada uno lo que viene en gana? Hermanos, cuidado, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y cuál es la mente que debe haber? La mente de Cristo, no la mente del hombre. Tiene que ser la mente de Cristo, porque el hombre falla, pero el hombre que está dirigido por el Espíritu de Dios tiene una mente renovada, una mente con el corazón de Cristo, con el carácter de Cristo, que brinda oportunidades, que ayuda al caído, que levanta y provee al necesitado, que va y busca al que está perdido y reconcilia a los que están peleados y busca la unidad. Esa es la mente de Cristo. Pero si yo creo contiendas entre los hermanos y pongo chisme al otro contra otro, entonces estamos creando nosotros mismos las divisiones. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes no pueden ser así. Como iglesia del Señor, comencemos siempre desde casa. No puede estar el hijo mayor dividido con el hijo menor, que tú por allá, yo por acá, cada uno hace su devocional por sí solo y nunca buscan la unidad familiar, su devoción de unidad familiar. No, que tú eres más importante, que tú eres más espiritual o que tú me desprecias. No, que todas esas cosas comienzan hasta desde casa, porque no hay autoridad de parte de Dios, porque no hay ya temor. Una vez que se va el temor del corazón del hombre, comienzan las divisiones. Comienza la soberbia a corroer el corazón de los líderes de casa, los líderes de donde tú trabajas, los líderes quizás hasta de una congregación. Porque cuando hay divisiones, surge la soberbia. Y cuando hay soberbia, aumentan más la carnalidad en los que están dirigiendo y en los que están proveyendo supuestamente de sana sabiduría.
La palabra de Dios le dice a través del apóstol Pablo a los Corintios, miren que es la primera carta. Él les está hablando aquí, ya escucho de ustedes divisiones. Ya escucho que ustedes hablan cada uno lo que bien le parece y cada uno quiere tener razón. Sabemos por el libro de Proverbios que estamos leyendo en estos días, estamos leyendo el libro de Proverbios, que los necios no solamente son los que desprecian o no creen en Dios. Los necios son también aquellos que perseveran en su maldad y se afirman tercamente en lo que ellos piensan y creen tener la razón. Miren, la palabra de Dios nos dice que los necios desprecian el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia también los vuelve nuevamente, la soberbia comienza a aparecer nuevamente como un personaje que trae divisiones. Porque cuando hay divisiones hay soberbia. Cuando hay soberbia se produce la división porque yo no quiero aceptar lo que tú quieres porque yo soy más que tú y tú tienes que sujetarte. Ya hay división porque ya hay soberbia. Pero cuando hay humildad, hermano, habla, te escucho. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyarte? Ven, vamos a unirnos en oración. ¿Qué es eso? Humildad. Y la humildad produce unidad. La soberbia produce rechazo. No hay unidad. No se puede unir porque hay soberbia en los corazones. Por eso dice la palabra que Dios desprecia al soberbio, pero le da gracia al humilde. Por eso el apóstol Pablo dice, por favor, en el nombre del Señor, a esta iglesia de Corintio, yo le pido que dejen de hablar diferentes cosas, sean ustedes de un mismo sentir, porque estoy oyendo que hay divisiones entre ustedes. Y eso, hermanos, mata todo lo que yo estoy sembrando en sus corazones. Porque aquí quien manda es el Señor. Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios, la primera carta antes de llegar a la segunda que hemos leído, nos comienza a hablar que había competencia de colaboradores. Y le dice, ¿por qué tú quieres ser más que el otro colaborador? Aquí nadie es el colaborador más grande que el otro, todos son igualitos, porque todos somos colaboradores de Dios. Para edificar a la iglesia, no para que tú te llenes de soberbia y te dañes y te pudras espiritualmente, porque ya maduraste tanto que ya no quieres saber nada de que nadie te diga nada. La humildad siempre debe estar en el corazón de un líder, de un hermano, de una madre, de un padre. La humildad de querer escuchar, de querer ser también de repente conocer y tratar de comprender el corazón de la otra persona que te está hablando. El humilde escucha, el soberbio cierra sus oídos y rechaza. Ahí tú conoces al soberbio. Cuando tú quieres hablar con él, dice, no tengo tiempo. No te veo, no te escucho, no te contesto. Ahí vemos al soberbio y está creando divisiones. Entonces dice, ¿por qué? Porque ya cada uno quiere gobernar sobre su propio reino. Y aquí dice, ¿acaso no estoy hablando a ustedes que ustedes están andando carnalmente? Lo dice en el capítulo 1 Corintios 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Son unos carnales. Ustedes son carnales, porque hay contiendas entre ustedes. Te estás peleando con el hermano, te estás peleando con tu esposa, te estás peleando con tu esposo, son carnales los dos. Porque si ni uno de los dos se humilla, la carnalidad, la obra satánica se va a meter entre ustedes y ya no se va a mover el Espíritu de Cristo. Y todo lo que venga de raíz de tu carnalidad será maldición para tu vida. Así que te conviene la humildad antes que escoger la soberbia. Así que yo los exhorto porque ustedes, lo que yo veo en ustedes no es una vida espiritual, sino una vida carnal. Y qué bueno que nos digan la verdad, porque hay muchos que no les gusta que les digan la verdad, porque si te dijeran la verdad,
y tú fueras humilde, te arrepentirías y la gloria de Dios nuevamente volvería a visitarte y a llenarte, y verías la gloria de Dios en tu casa, verías la transformación de Dios en tu propia vida, de cómo Dios está transformando tu vida, tu hogar. Pero aquí, como hay carnalidad, no hay sujeción, y como no hay sujeción, hay división. Y entonces el apóstol Pablo le dice a ustedes son colaboradores de Dios. No tienen por qué pelearse, no tienen por qué enfrentarse, porque yo oigo que entre ustedes hay contiendas, disensiones, divisiones. ¿Acaso no son obras de la carne eso? Lo son. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, no soy carnales, ya están dividiendo. Algunos dicen que tiene que salirse de la obra para poder crear división. No tiene por qué salirse de la obra una persona para crear división. Desde dentro nomás, desde el momento que se expresa contienda, división, ya hay carnalidad en ese corazón. ¿Por qué? Porque la carnalidad produce división. Bendito sea el Señor. Más bien dice, debemos reconocer que nosotros trabajamos y que luego le cedemos el trabajo a otro para que la continúe. Y luego ese otro le va a ceder a otro para que lo continúe. Y nosotros que hemos trabajado primeramente, nos gozaremos en el bien que hacen otros. Pero si nosotros que salimos, porque pasamos, porque no todos vamos a ser eternamente, vemos que el que viene está destruyendo la obra, que está trayendo división, que está trayendo carnalidad, nosotros ciertamente no podemos quedarnos callados. Tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder hablar ese corazón soberbio que se está olvidando que el que lo puso allí fue Dios y no los hombres. Y si algo tienes que hacer es justamente unir al pueblo, visitar al pueblo, sanar a la oveja que está herida, curar a aquellos que están vendados, cuidar a aquellos que están extraviados. Esa es la misión del pastorado y la misión como padres. Porque todo esto que se ve en la iglesia se tiene primeramente como raíz en la casa. Cuando en la casa hay unidad, también en la iglesia va a haber unidad. Cuando en la casa se ama a los hijos, también se va a amar a los hermanos de la iglesia. Cuando en la casa se ve por los intereses de los hijos, se preocupa uno como padre de su alimento, de su estudio, de su vestimenta, también nos vamos a preocupar por la vestimenta, por el alimento, por la necesidad de las viudas, de los huérfanos, de los abandonados y de los necesitados que están entre nosotros en la congregación, porque a eso nos ha llamado el Señor, a buscar la unidad para que nadie diga yo soy más que tú o yo soy menos que tú, a buscar que todos seamos colaboradores de Cristo. Más adelante el apóstol Pablo nuevamente comienza a decir que el ministerio nuestro es un ministerio llevado y aprobado por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Por eso debemos evitar el hablar largas cosas y hablar tanta opulencia en las palabras, lisonjeras y tantas cosas, y hablando tanta carnalidad y no dando palabra. Porque hay muchos que hablan tanto, pero no hablan ni palabra, ni citan la palabra, ni enseñan la palabra. Más bien lo que hacen es hablar su conocimiento humano, traer prédicas guardadas, traer pan calentado, como decía el pastor. Nuestro pastor decía, no, la palabra tiene que ser fresquita, pan caliente del momento. Palabra que en verdad edifique el corazón de los hombres, palabra que edifique el corazón de los niños. Hablarle a los niños, hablarle a los ancianos, hablarle a los jóvenes, diciendo que en verdad existe un Dios que tiene cuidado y protección de él, y ciertamente el pastor se tiene que poner como ejemplo, así como son las ovejas son el pastor. Y nosotros debemos cuidar que si yo veo algo mal en las ovejas es porque el pastor está andando mal, el pastor no está cuidando, o el pastor se está descuidando de atender a todos. Entonces hay que ayudar al pastor, decirle, pastor, este hermano, esta hermana necesita ser pastoreado, de repente se está yendo muy lejos, el pastor tiene que cuidar para que venga más cerca.
para poder apacentar a esas ovejas y cuidarlas. Por eso dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguno contra otro ir a juicio delante de los injustos o delante de los santos? Cuando los hermanos tienen problemas, no vienen delante del papá y le dicen, papá, resuelve el problema, o se van a visitar al vecino a pedirle ayuda, o al papá del otro muchacho del colegio para pedirle ayuda, y no viene a buscar a tu padre. Entonces los hermanos de la iglesia, como los hijos también de la casa, tienen que buscar a su papá y a su mamá porque tienen la capacidad para hacerlo. Pero si no tienen la capacidad para hacerlo, están fallando ambos. Ambos están fallando, no están creciendo espiritualmente y están llevando a las ovejas y a sus hijos también a que comiencen a tener una vida carnal y superficial religiosa. Los pastores deben cuidar mucho de que los hermanos no se vuelvan religiosos, ni tampoco busquen los favores a través de los trabajos y ganarse su salvación a través de un trabajo, una actividad o un servicio, sino que ellos son salvos por gracia y por esa gracia servir al Señor con gratitud, sin obligación a nadie. Porque a ninguno se le obliga a amar a Cristo. Uno tiene que amar al Señor de todo corazón. Por eso atendamos los problemas que hay en la iglesia. Veamos quiénes están peleados, quiénes están discutiendo. Veamos quiénes están heridos en la casa. Veamos si los hermanos, si la esposa, si el esposo está resentido contigo. Busca la paz, dice la palabra, y síguela. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en esta segunda carta de Corinto, el capítulo 12. He aquí yo voy nuevamente ante ustedes, voy a hablar con ustedes y espero que cuando yo llegue, ustedes no piensen que yo vengo a buscar provecho de ustedes. Y hasta eso habían llegado, imagínense. Hoy ya viene el apóstol Pablo porque quiere ofrenda. Hoy ya viene el apóstol Pablo para pedirnos a nosotros porque estaban acostumbrados a pagar por una predicación. Hermanos, las predicaciones no se pagan, son gratuitas, son un regalo de Dios. Dios sostiene a sus siervos, Dios sostiene a sus siervas, pero no se cobra ni se pide. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no voy para ustedes sacar provecho de ustedes, porque hay muchos que esperan que se les invite a una iglesia para que les paguen. ¿Cuánto hay para ir a predicar? Y hay pastores que no van porque dicen no tengo tiempo y además ahí dan poca ofrenda. Yo me voy a la otra iglesia donde hay más ofrenda porque ahí sí pagan bien. Hermano, que el Señor reprenda ese espíritu de avaricia en esos pastores que no son pastores sino son asalariados. Porque nosotros lo que recibimos lo recibimos de parte del Señor para la gloria del Señor y Él suple nuestras necesidades. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo muy fuerte. Hay quienes están pensando que yo voy a ir, dice el apóstol Pablo, para ver a la iglesia de Corintio, porque como es una iglesia próspera, es una iglesia que tiene bastante gente, que es pudiente, y ustedes creen que yo voy a ir a buscarle de ustedes dinero por plata, por predicarle para que me den ofrenda. Yo no quiero ofrenda. Yo vengo más bien a buscarlos a vosotros, no su dinero, no su bolsillo, ni tampoco nada que ustedes me puedan dar. Yo quiero buscarlos a ustedes, rescatarlos a ustedes de la soberbia en que andan y de las divisiones que andan entre ustedes, porque desde la primera carta, a pesar que envió la primera carta, ellos no cambiaron. En la segunda carta vuelve a decir el apóstol Pablo, ustedes siguen en lo mismo. Y aún yo cuando voy oigo que ustedes están diciendo, ya viene el apóstol Pablo y viene seguro a pedir dinero. ¿De dónde sacaron eso ustedes? Dice el apóstol Pablo. ¿De dónde sacaron eso ustedes? Eso es costumbre entre ustedes, pero en mí no hay eso, dice el apóstol. Qué bueno sería que así hubiera muchos pastores y creo que los hay. Pero hay por ahí algunos pocos que están dando mal testimonio. Y el apóstol Pablo lo dice, yo voy, pero no como ustedes piensan que voy como otros por allí. Y lo dice, yo voy y no os seré gravoso, no les voy a pedir nada. No les voy a pedir nada, porque hay quienes, vuelvo a decir, que están solamente interesados por la lana, por los favores, por los aplausos, por los intereses, porque hay alguien que por allí le gusta de repente. Bendito sea el Señor. O hay alguno por allí que le puede dar más. Allí está esa iglesia, no me da mucho, pero ahí está el hermanito que me da ofrenda.
Que el Señor reprenda ese espíritu inmundo que se quiere meter en algunos siervos del Señor. El Señor dice: arrepiéntete, busca de Dios y busca su gloria, no la gloria tuya. El apóstol Pablo dice que habían esos tipos de pastores y él dice: yo voy, dice, para visitarlos, y yo no lo voy a hacer gravoso porque yo no busco lo vuestro. Yo no busco de ti nada. De ustedes como iglesia yo no busco cosa material, sino a vosotros mismos. Busco sus corazones para volverlos nuevamente hacia el Señor, para jalarlos nuevamente al amor de Cristo. A ese amor que te cautivó la primera vez, ese amor que te rendiste la primera vez, para que tú puedas ver: yo quiero ir para predicarles la palabra, dice el apóstol Pablo, y llevarles palabra de conocimiento, para que ustedes puedan atesorar la verdadera palabra. Miren, dice allí: yo vengo más bien a darles, yo no vengo para que me den, yo vengo a darles, y aún yo mismo me entregaré en sacrificio por ustedes. Si pudiera hacerlo, yo lo hago, dice el apóstol Pablo. Verso 15 de 2 Corintios, dice, capítulo 12: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Gastaré lo mío, yo voy a gastarlo con mucho placer por amor a ustedes. Yo no tengo nada que pedirle a ustedes. Y no pienses que yo me pongo aquí a predicar para pedirles algo a ustedes. Yo vengo a gastarme aquí, yo vengo a disponer mi tiempo, yo vengo a disponer mi voz, yo vengo a disponer mi vida para el servicio al Señor, para ganarlos a ustedes, para que se vuelvan al Señor, dice el apóstol Pablo, y mi corazón también lo dice. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, porque es mi ofrenda para Dios. Porque Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta, Él es el que me fortalece, Él es el que está conmigo y en Él yo he confiado. Yo no espero nada de los hombres, porque yo he venido para gastarme por el pueblo, por los hijos de Dios. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque lo que le preocupa al verdadero pastor son las almas. Vuelvo a repetir, lo que le preocupa al verdadero pastor debe ser las almas, no las casas artesonadas, ni la gente que tenga opulencia, ni la gente famosa que haya o pueda llegar a la iglesia, sino lo que te debe preocupar y debe preocupar a todo pastor son las almas. Son las vidas, no su billete, no su trabajo, no su bolsillo, no su capacidad, no sus talentos, no su profesión. Son las almas que ellos tienen. Eso es lo que debe buscar cada pastor, las almas. Hermano, hermana, busca las almas y no busques tu posición, tu ego que se comience a hacer de repente más alto porque estás trayendo muchas almas. Trae las almas para la gloria de Dios y tú calladito. Trabaja en silencio para la gloria del Señor. Dice allí: amamos y buscamos y trabajamos y nos rendimos y nos gastamos por amor a vuestras almas, amados hermanos. De esos pastores hay pocos. Y el diablo quiere echarlos a un lado, quiere avergonzarlos, quiere destruirlos si es posible, porque son pocos. Pero si estos se manifiestan, serán muchos, y no le conviene al diablo porque ya son los últimos tiempos y la iglesia está resistiendo al avance de la obra satánica que hay en el ambiente espiritual. Y cuando hay buenos pastores, hay buena enseñanza, hay buena edificación, hay hombres que se comienzan a dar cuenta de su posición en la cual están, se arrepienten y se vuelven al Señor. Y eso no le conviene al enemigo. Por eso que el enemigo trata de quitar a los hombres que sirven al Señor, a los hombres y mujeres que salvan las almas, que en verdad les interesa, porque al diablo no le interesan las almas. Al diablo no le interesan las vidas, no le interesan los niños, no le interesan las viudas, al diablo no le interesa los adolescentes, no le interesan las almas de los niños, de los bebés en el vientre de las madres, no le interesa, más bien quiere destruirlos, quiere opacarlos, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir los hogares, no quiere atender a las vidas necesitadas, aquellos pastores que no atienden los matrimonios, no atienden a las consejerías, no atienden a los necesitados, no atienden a los que están perdidos, están trabajando para el diablo y no para Dios. Que el Señor los reprenda. Poder en Jesús, ese espíritu inmundo que quiera poner eso en la mente, en poner cansancio en los pastores. Los pastores tienen que renovarse en el Señor, en el fuego del Espíritu Santo, para que la presencia de Dios fluya en sus vidas y amen las almas más.
Cada día más amen las almas, amen el servicio, el derramar lágrimas por las almas, porque hay una gran cantidad de almas que Dios te va a pedir cuenta por esas almas. Bendito sea el Señor. Así tú seas un pequeño miembro de la iglesia, que estés predicando 2 hermanitos o 2 vidas, Dios te va a pedir cuenta por esas vidas. Porque esto es un llamado del Espíritu de Dios a todos, porque todos estamos llamados a ser hijos de consolación, hijos de bendición, hijos de restauración. Y estamos llamados a imitar la obra de Cristo. Y un pastor mucho más todavía. Tiene mayor carga, mayor reclamo de parte de Dios todo pastor. Porque un pastor que pastorea una congregación tiene un gran peso de carga sobre sus vidas, porque ellos van a tener que dar cuenta por cada alma de la iglesia. Porque si no ministraste, no enseñaste, no discipulaste, no diste la palabra de Dios con integridad de corazón, tu obra será quemada y será como el heno en el fuego, quemado y será deshecho todo tu trabajo. Qué pena que tantos años, tanto esfuerzo por solamente traer palabra hueca, hojarasca para estas vidas, hayas perdido el tiempo y no hubieras ganado las almas para la gloria del Señor, sino para tu propia gloria. El Señor dice, el apóstol Pablo, yo voy a visitarlos y yo no vengo para que me den nada, yo vengo más bien a darles a ustedes. Porque los que somos padres espiritualmente estamos puestos para darle a los hijos lo que tenemos. Y no estamos para que los hijos nos den, sino para que nosotros le demos, ministrándoles, ayudándolos, levantándolos, porque nosotros vamos a pasar, pero los que se quedan ministrarán a otros, y a otros, y a otros. Y cómo van a ministrar será la responsabilidad del pastor, será la responsabilidad del líder, será la responsabilidad del padre, de la madre, de cómo sus hijos se conducen, porque los padres estamos para observar cómo están nuestros hijos. Dice allí, pero admitiendo esto de que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí con engaño. El apóstol Pablo dice, ¿ustedes creen que yo voy a ustedes con engaño? Yo no pienso sacar nada, ningún provecho de ustedes, dice el apóstol Pablo. Yo vengo porque el Espíritu de Dios me ha enviado a predicarles y voy buscando sus almas, para que ustedes se vuelvan al Señor, porque ustedes se han apartado del Señor. Ya no están unidos como antes, ahora cada uno busca lo suyo. Cada uno vela por lo suyo. A mí no me corresponde tal cosa, a mí no me corresponde cantar, así que yo no tengo por qué estar cuidando la puerta, a mí me corresponde solamente aquí sentarme como un fiel oyente, escuchar, calentar el asiento e irme. O algunos dicen, no, a mí me corresponde solamente cuidar la puerta, y si se pelean ahí los hermanos en el baño y hay una vida perdida ahí llorando en el altar, no es mi problema, mi función es estar aquí cuidando la puerta. Entonces ya no hay visión, cada uno da por lo suyo propio. Ya no hay ternura de Cristo en los corazones, ya no hay santidad en el buscar el bien del hermano, porque estamos aún nosotros mismos criticando la posición en la cual está otro hermano. Porque nosotros no tenemos ojos para criticar, tenemos los ojos para ver el dolor del hermano, para ver la necesidad de la hermana, para no sacar provecho de ellos, más bien nosotros darles a ellos, como dice el apóstol Pablo, todo lo que nos podamos darle. Y si no tengo nada que darte, como le dijo el apóstol Juan y Pedro, no tengo ni oro ni plata para darte, pero lo que yo tengo te voy a dar. Recibe la palabra del Señor, recibe el amor del Señor, levántate en Cristo. Deja ya de estar pensando en lo que otro hizo, de lo que otra vez otro hizo, y por acá y por allá murmuraciones van y murmuraciones vienen, chismes van, chismes vienen, y van viviendo del chisme. Y van a escuchar el chisme a la iglesia, pero no van a escuchar a Dios. Van a mirar si va a predicar o quién va a predicar y cuánto van a gastar y cuánto van a pedir, pero ni siquiera escuchan la voz de Dios. Tanto el cristiano, el oyente, como el que predica, tienen una alta responsabilidad de honrar la palabra de Dios en sus vidas. El pastor por enseñar y el que oye por practicar lo que ha escuchado. Por eso dice allí el apóstol Pablo, yo no he venido a engañarlos.
Yo no he venido acá a embelezarlos con una palabra bonita. Sí voy a ir y voy a ir a ver cómo están ustedes. Y voy a ver qué cosa pasó con lo que yo dejé en sus corazones. Yo no les enseñé de tal manera, dice el apóstol Pablo. Yo no les enseñé a estar peleados entre ustedes. Yo no les enseñé a estar ahí discutiendo entre ustedes, a celarse y a hacerse más orgulloso que el otro, porque yo los voy a ver y yo les voy a llamar la atención. Y ciertamente comienza a andar allí. ¿Pensáis, dice, que aun que nos disculpamos con vosotros? No, dice, delante de Dios en Cristo hablamos todo y muy amados para vuestra edificación. Lo que yo te digo es para tu edificación. Si no te gusta, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo arrancarlo de la palabra de Dios. Esto está copiado y millones de copias hay por todo el mundo de esta palabra. No puedo quitar esta palabra. El apóstol Pablo lo dice. Yo no he venido para ser edificado yo. He venido para edificarte a ti. Cuando tú vayas a la iglesia, tú tienes que venir a la iglesia para dar, para sacrificarte por los demás, para dar de Cristo lo que hay de Cristo en ti, o no hay nada de Cristo en ti. Cuando tú no tienes nada que dar, es porque estás vacío y tienes que buscar el altar para llenarte. Y tienes que prestar atención para oír la voz de Dios. Y el pastor tiene que prestar atención para que oiga la voz de Dios y pueda darle voz de Dios al pueblo. Y no esté el pueblo mendigando, ni tampoco sufriendo de hambre espiritual, teniendo pastor y muriéndose de hambre espiritual. Teniendo un líder y no siendo un buen ejemplo. No teniendo ejemplo, porque dice, ¿dónde está el pastor que nos enseñaba? No está. Y entonces, ¿a quién seguiremos? Porque los pastores estamos para dar ejemplo. Y aquí dice, aquí la palabra del Señor, delante de Dios en Cristo Jesús hablamos. Y esto lo hablamos para todos. Para el alto, para el pequeño, para el que recién comienza, como para el que ya está casi terminando su camino. Esto lo hablamos para todos, mis muy amados hermanos. Porque para hablar así hay que amar. Para hablar así, en verdad, hay que estar interesado en las almas. Porque cuando no hay interés, al pastor no le interesa las almas, dan una palabra blanda, una palabra por ahí copiada de un mensaje guardado. Eso es así cuando no le interesan las almas. Hablan el cuento del amigo, del hermano, del vecino en el púlpito, pero no hay palabra. No hay texto bíblico, no hay Biblia abierta, todos cierran la Biblia porque todos están escuchando el cuento del vecino y del amigo y el chiste del pastor y la broma que pasó y el chisme que hubo y los proyectos que están haciendo, pero no hay palabra y la gente dice, ¿y dónde, a qué momento leyó un texto bíblico? Nada. Delante de Dios en Cristo Jesús hablamos, y esto, mis muy amados hermanos, para vuestra edificación, pues me temo que cuando yo llegue, no os halle tal como yo quiero. Cuando yo llegue a verte, te encontraré como te dejé. Cuando yo llegue a verte, cuando hable contigo, te encontraré en el mismo espíritu como yo te dejé, en el deseo de servir, en tu comunión con el Señor. ¿Te encontraré edificado o te encontraré carnal, debilitado, hablando las cosas del mundo y andando en chismes y en divisiones? ¿Cómo te voy a encontrar? Dice el apóstol Pablo. Porque los amo, les hablo de esta manera. Dice aquí, pues me temo que cuando llegue no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Porque si ustedes me ven llegar y ustedes están mal, van a decir, ha venido acá a molestar a otra vez con sus tonterías, con su extremismo. Y buscan y critican al siervo de Dios porque viene a corregir lo torcido, porque estos ya se enfriaron. Y cuando se enfría, ciertamente el espíritu en uno se contrista y se va, y difícilmente, amados hermanos, el Espíritu Santo vuelva a menos que pagues el precio. Puedes perder el Espíritu de Dios en tu vida, puedes perder la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, yo tengo que ir a verlos porque yo tengo temor de que cuando yo vaya no los encuentre tal como yo los he dejado. Y me da temor de que cuando yo llegue, ustedes no me vean a mí como antes me veían, con respeto, como siervo de Dios, sino que dicen, ahí llegó el hermanito, ahí el que era mi pastor, el que era el líder, y pasan por su lado y ni lo saludan. Temo que cuando yo llegue, ya no me vean así.
El apóstol está diciendo, ¿por qué? Porque yo tengo miedo que cuando yo llegue, dice, no sea hallado como ustedes quieran. Y temo que cuando yo llegue, haya entre vosotros. Miren, comienza 1 Corintios diciendo, hablen una sola cosa, porque he escuchado que entre ustedes hay iras, contienda. En la segunda carta del libro de Corintios, del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, termina con la misma exposición, diciendo, temo que cuando llegue a vosotros os encuentre en contiendas, en envidias, en iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. A veces da lástima predicar tanto a unas personas que no quieren escuchar. A veces da lástima predicarle a quienes no se lo merecen ni lo necesitan, porque han endurecido su corazón, porque se llenaron de soberbia. Pero ¿saben qué? Como el amor es de Dios y el amor y el llamado es de Dios, todo pastor insiste en que la oveja vuelva al Señor. Vuelva a amar la palabra, vuelva a buscar el primer amor. Por eso dice, yo quiero llegar y quiero encontrarlos a ustedes, y si no los encuentro así, me va a doler en el alma, pero voy a tener que volver a comenzar con ustedes, aunque yo mismo me tenga que volver a gastar. Alabanza al nombre de Jesús. ¿Qué pasará si no es que no viene Cristo, si no viene el apóstol Pablo a buscarte, tu pastor a buscarte tu condición espiritual, sino el que viene es Cristo? El que viene, cuando viene Cristo, cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? El apóstol Pablo está diciendo, yo voy a ir a Corintio y espero encontrar los fieles. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? No será ante el apóstol Pablo que tú tendrás que exponer tus aires de grandeza. Cuando venga Cristo, ¿qué le dirás al Señor? ¿Qué le dirás al Señor, amado hermano? Con tu corazón lleno de mentiras, de soberbias, de murmuraciones, hinchado de repente por la grandeza que te han dado. Amado hermano, como decía esa alabanza, los 24 ancianos se sacan sus coronas y le rinden a los pies del Señor. Y dicen, Señor, todo lo mío es tuyo. Yo no tengo nada de qué jactarme porque todo es tuyo. Nada he recibido que no me lo hayas dado tú. Hay buenos pastores, hay buenos líderes, hay buenos hermanos que Dios está preparando para levantar, para bendecir a las nuevas generaciones. Y Dios quiere bendecir a sus pastores, pero no se descuiden espiritualmente, porque lo que viene, lo que está por venir, es un tiempo muy difícil si nosotros no buscamos la dirección del Espíritu Santo. Pero si buscamos la dirección del Espíritu Santo, nuestros hijos se gozarán en la presencia de Dios en medio de las pruebas. Nosotros veremos la gloria de Dios aun cuando los dardos del enemigo vengan sobre nosotros. Nos volverá Dios hombres y mujeres irreprensibles. Dios nos hará de nosotros hombres y mujeres resistentes a la prueba, porque sabremos enfrentar aún la acechanza del enemigo, el desprecio del enemigo, la soberbia del enemigo, porque Dios nos ha preparado. Dios quiere preparar una iglesia fuerte, resistente, llena del Espíritu, que comience en el Espíritu y termine en el fuego de la presencia de Dios, inundado su corazón de esa unción maravillosa. ¿Quiere Dios que tú te enfríes? ¿Quiere Dios que tú pierdas el primer amor? ¿Acaso quiere Dios que tú te mueras espiritualmente, que te seques en una esquina de la iglesia, en una esquina de repente de una calle predicando, así que te pases todo el tiempo? No, Dios quiere tu prosperidad espiritual. Él no quiere verte a ti en medio de los chismosos, en medio de los que se dividen. Dios quiere tu bendición y quiere traer bendición en abundancia. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo ante los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez
no seré indulgente. Voy a tener que hablar nuevamente y si es posible comenzar de nuevo, comenzaré de nuevo, pero no voy a permitir que ninguno ofenda la palabra del Señor y mucho menos ande en carnalidades. Lo habla el apóstol Pablo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesucristo vive en el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está con vosotros, o a menos que estéis ustedes reprobados? Si tú estás reprobado, no vas a poder escudriñarte, no vas a poder sacar lo que está podrido dentro de nosotros, o lo que se está malogrando, o lo que se está enfriando, o lo que se está muriendo en nosotros. Pruébate, analízate qué se está muriendo en ti. De repente se está apagando la alabanza. De repente se está apagando tu devoción hacia el Señor. De repente se está apagando tu fe, tu fuerza espiritual. Vuelve al Señor. El Señor te invita el día de hoy a que te escudriñes, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Escudriñaos entre vosotros mismos, a menos que ya estéis reprobados. Escudriñate, y ahí donde tú estás, dile: Señor, yo vengo delante de ti y te suplico que fortalezcas mi vida y mi comunión contigo. Ayúdame, Señor, porque nosotros sabemos que no somos nada, que todo lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a andar en la verdad, a andar en humildad, a gozarnos en tu presencia, a orar, a interceder, a estar unidos los unos con los otros. Y Señor, tú seas quien traiga paz a cada corazón y bendigas estas vidas de mis hermanos que están aquí. Y que seas tú, Señor, bendiciendo estos corazones, aumentando las fuerzas al cansado y al debilitado, porque para eso nos has llamado, para restaurarnos, para fortalecernos y para hacer una renovación delante de ti de nuestros votos. Te seremos fiel, Señor, y no vamos a dar lugar a nada que nos aparte de ti. Nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo. Alabado sea el Señor en el nombre de Jesús. Pongo tus peticiones delante del Señor, todas tus oraciones. Levanta tu mano y donde tú estás, dile: Señor, yo lo pongo en tus manos. Perdóname mis ofensas, perdóname mi infidelidad, perdóname mi frialdad, perdóname, Señor, si he dejado de buscarte, pero hoy he entendido que tú me amas y que estás dispuesto a comenzar conmigo si es necesario de nuevo hacerlo. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.